Hola a todos, bienvenidos más una vez a nuestro programa hablando de la Parashá. Empezamos la nueva Parashá. Podríamos hablar un poco sobre el Getaegel, que es la parte más básica, pero como tengo certeza que es lo que todos van a escuchar en el Shabbat, vamos a hablar un poco sobre otro punto que encontramos en la Parashá. Estamos con Shmuel Koren Blitakam más una vez. Vamos a empezar del Kior. Traducción de Kior, señor Koren Blit, para español, ¿cómo podemos traducirlo? Sería como un lugar donde se pueden lavar para entrar antes de los Kohanim, antes de ir a su labor dentro del Mishkan. Sí, vamos a ir en el Psukim tal vez. Vaidaber Hashem el Moshe Lemor. Estamos en Parshat Kitizá, capítulo 30. ¿Cierto? Pasuk, versículo 17. Sí. Vasita kior nehoshet, vejano nehoshet lo rochza. Vamos a hacer un kior, que todavía no tengo una buena traducción, pero vamos a hacer un kior. Vasita kior nehoshet, vejano nehoshet lo rochza, para lavar las manos y los pies también que lavaban. Venatata oto ben oel moed u ben amizbeach, y ven a ponerlo entre el oel moed, que es la parte interior del tabernáculo, u ben amizbeach, y entre el altar del tabernáculo, shama maim, y van a ver ya agua. ¿Y qué van a hacer con la agua? Verachatzu, van a lavar Aarón uvanav mimenu et yedehem ve'et raglehem, sus manos, sus pies. Toda vez que van a llegar en Oel Moed para adentro para trabajar, tienen que lavar las manos y los pies, velo yamutu, y ahí no van a morir. O sea, si no lavan, parecería ser muy duro, ¿no es cierto? De una pena tan dura, pero tal vez... educación para la higiene un poco dura, iba a decir, ¿no? Sí, me hace recordar que en la Edad Media pensaban que los judíos hacían cosas en contra de la población general, porque toda la población general a veces sufrían de todo tipo de epidemias y los judíos no sufrían. Lo que pasa es que los judíos tienen la mitzvah de Netilat Yadayim cada mañana y tienen la mitzvah también de lavarse cada vez que hacen sus necesidades. Pero yo pienso, yendo un poco en profundidad al tema, que cuando el Cohen venía a hacer su labor y entre el altar y entre el Oel Moed, donde estaba el tabernáculo, que tenían que lavarse las manos y los pies, tal vez es el que viene a servir a Dios, tiene que tener sus manos limpias y sus pies limpios. Las manos limpias es algo muy usado, ¿no es cierto? Es un dicho muy popular de una persona que en hebreo también se dice Naki Kapaim, ¿no es cierto? Que tiene sus manos limpias. ¿Pero qué es sus pies? Dijo Naki Kapaim o Bar Levav. Sí, que también lo tenemos. El rey David también ya usó esta expresión y se usa también en español hoy en día la expresión que una persona que tiene las manos limpias, sí, que no tiene las manos manchadas ni con sangre ni con ningún tipo de suciedad. ¿Pero qué es con los pies limpios? Los pies vienen a simbolizar hacia donde nosotros vamos. Entonces el Cohen tenía que tal vez tener sus acciones limpias, que la acción está simbolizada por las manos, pero también a donde iba en todo momento tenía que tener también pies limpios. Que hay gente a veces que tiene, que tanta influencia tiene en el lugar donde uno va, si no lo importante es solamente lo que uno hace, no, tiene que ir junto, lo que uno hace con lo que uno va. Si hay un lugar que no es un lugar de Kedushá, si no es un lugar de santidad, ahí mis pies no me tienen que llevar. Y si es un lugar de santidad, entonces sí. Entonces tal vez la Torá nos está dando un remes, un indicio muy fuerte, sí, que el que quiere servir a Dios tiene que ser limpio en los lugares que va y tiene que ser limpio en las acciones que él hace también. Las acciones y lugares que va, ¿no? Los primeros ensinamientos ya tenemos para la Parashá. El segundo punto que creo que es importante también de lo Kior es realmente el material que era hecho el Kior. Hay un midrash muy interesante que siempre me recuerdo cuando ensino también Hatanim, que van a se casar, novios que van a se casar. Hay un midrash muy lindo que dice, ¿de dónde fue hecho la plata que fue hecho el Kior? Que estamos hablando. El material. ¿Qué? ¿El material fue hecho de plata? No, el material no, era justamente no era plata. El Nehoshet, bronce. Exactamente. ¿De dónde fue hecho el bronce? ¿De dónde sacaron el bronce? Después sacaron de los espejos de las mujeres que se enfeitaban para sus maridos en Egipto.
está escrito que Moshe Rabbeinu no quería aceptar lo bronce de las mujeres, porque dijo, son espejos que fueron hechos para Avodah Zará, para los malos instintos, y ahora voy a aceptarlo, no solo aceptarlo, para hacer la purificación de los Cohen cuando empiece a trabajar en el santuario. ¿Cómo se va a purificar? Con los espejos de bronce de las mujeres que se enfeitaban en Egipto. Claro, pero el mismo Midrash dice que las mujeres con los espejos jugaban con sus maridos. Ponían el espejo frente a la mujer y frente al marido, decía, yo soy más lindo, tú eres más lindo, como que un poco lo empezaba a molestar, porque los maridos pensaban que no había que seguir teniendo más descendencia prácticamente. ¿Para qué tener descendencia? Para que lleguen a una vida de esclavitud, a una vida tan dura, y las mujeres no perdieron las esperanzas. Y para un poco despertar a los maridos, jugaban con esos espejos. Por eso Moshe pensaba, con los espejos, que las mujeres querían un poco despertar el instinto de sus maridos. Con eso el Cohen tiene que lavarse con un material hecho de esos espejos. Sí. Sí, los espejos, por supuesto, para la gente que nos ven hoy en día, no eran los espejos eran de metales en aquel momento en Egipto. Por eso tenían el espejo de este material, que con este material las mujeres jugaban con su marido y a través de eso los despertaban. Pero Moshe pensaba tal vez que no, que esto no sirve, pero el Midrash enseña que esto llevó que las mujeres tenían una intención de Kedushá cuando jugaban con sus maridos, tenían santidad. Entonces por eso Moshe, cuando algo es hecho por santidad, por más que a nosotros nos parezca que las cosas entre el hombre y la mujer no pueden ser cosas de santidad, pero si hay santidad verdadera, como las mujeres que quisieron despertar a sus maridos para que el pueblo de Israel continúe, entonces bueno, sí, Moshe es tuvo que interesante. Me aceptar. parece que hay algunas lecciones acá. En primer lugar, Moshe no creo que estaba desconfiado que las intenciones de las mujeres en Egipto eran no 100% Leshem Shamayim, en nombre de Dios. Facto es que realmente nació una nación entera por mérito de las mujeres y el esfuerzo que hicieron, que realmente hombres que llegan en casa después de un trabajo duro como en Egipto, si no están interesados en sus mujeres, señal que estaban muy mal en el final del día. Y si las mujeres hicieron tanto esfuerzo que tengo que emprender, tengo certeza que las intenciones eran muy buenas. Y a pesar de eso, nosotros vimos muchas veces que Moshe Rabbeinu estaba en un nivel tan elevado. Facto es que el propio Dios lo ordenó a Moshe Rabbeinu, la única persona, de abandonar y se afastar de su mujer. Después del recibimiento de la Torá, está escrito en el Pasuk, Vata po amodi madi. Usted se queda conmigo, o sea, no vuelvas para tu mujer. No quiere decir que el judaísmo justifica como comportamiento normal no se casar, pero Moshe Rabbeinu es algo aparte. Moshe Rabbeinu era una persona que se transformó casi en un ángel. Puede ser que porque estaba a un nivel tan elevado, estaba un poco difícil tal vez para comprender cómo podemos bajar para el mundo mundano y dentro del mundo mundano elevarlo al trabajo de Dios, como lo hicieron las mujeres con los espejos de bronce. Tengo una idea con respecto a esto. Nuestros sabios nos dicen Masea Botziman Levanim, ¿no es cierto? Las acciones que hacen los patriarcas, los antecedores, son una señal para los descendientes. Pero el propio padre de Moshe, de acuerdo a las enseñanzas de los Jajamim, el propio Amram había decretado que se alejen los hombres de las mujeres, porque había un decreto de que todo niño varón de que iba a ser y había que tirarlo en el mar. Entonces el padre de Moshe dijo, ¿para qué vamos a tener hijos? Para que sean asesinados. Entonces él quiso decretar que todos los hombres se aparten de las mujeres. Y otra vez una mujer fue la que evitó ese decreto del padre de Moshe, que Miriam va y le dice a su padre, tu enseñanza o tu decreto es peor que el de Paró, Sí. porque Paró hizo un decreto contra los hombres. Tú haces un decreto para que no nazcan ni hombres ni mujeres. Entonces Moshe ya había vivido, tal vez, o tenía su tradición familiar, de que a veces en ciertas situaciones se alejaba el hombre de la mujer. Entonces por eso tal vez a Moshe también A pesar que allá era una situación de peligro de vida, y acá es una situación realmente que Moshe está procurando, está en una aproximación tan grande, como dice Moshe, habla todo el tiempo como Dios, panim el panim daber alam. No había momentos para hablar con Dios. Cuando Moshe Rabbeinu quiere, lo habla instantáneamente. Y puede ser que puede ser un poco difícil entender entonces cómo es la elevación de la parte material mundana de una relación entre un hombre y una mujer, cómo se puede elevarlo para el trabajo de Dios. Bueno, entonces, pero acá lo que aprendemos es, como decimos en Ibrit, Aikara Kavaná.
Lo principal es la intención. Y si las mujeres tenían una intención de Kedushá, entonces esa intención de Kedushá se va a transformar después el lugar donde los Kohanim Mekachim Yedehem Berraglem, donde los Kohanim santifican sus manos y sus pies para ir a trabajar a Dios. O sea, de una buena intención de las mujeres viene a la Kedushá que el Kohen pueda servir dentro del Bet HaMikdash y dentro del Mishkan. Y más que eso, entendemos acá también que la relación entre un hombre y una mujer puede llegar a niveles espirituales que nosotros no comprendemos. Por más que miramos como algo material, es porque estamos un poco estragados, se dice, un poco influenciados por la media, por la manera como nos presenta las relaciones entre un hombre y una mujer. Fuimos influenciados que es una cosa mala, que es una cosa sucia. Es más, el Kohen Gadol, el Kohen que tenía que trabajar, no podía ser Kohen Gadol si no tenía esposa. O sea, el cargo más alto espiritual del judaísmo cuando existía el templo o el santuario o el Mishkan tenía que ser casado, si no, no podía ser. O en la tradición judía, el Hazán, el Sheliach Tzibur de Yom Kippur también tiene que ser casado. Sí. O sea, el que representa al público la tefilá más importante del año hoy en día también se acostumbra a que sea una persona casada. O sea, se considera que el que está junto a una mujer y con intenciones de Torah, con intenciones de santidad, puede ser mucho más elevado que aquel que no está. Muy bien, eso me completa. Para completar, me recordé también de la Gemara en Yomá, que estudiamos hace poco tiempo en el Daf Yomi, en la página diaria que se estudian en la Gemara en el Talmud. Y allá se cuenta, creo que ya hablamos sobre eso, pero hay que traer más una vez porque tiene relación en la fiesta de los Hagim, que se abrían el Arón, y abrían donde estaba el tabernáculo, la arca sagrada. En el primero templo, cuando había los dos Kruvim allá, lo vían los dos Kruvim, una imagen de un hombre y una mujer, de un joven, de una crianza masculina y femenina, los dos abrazando. En el segundo templo está escrito que no había más la arca con los querubim, pero en las paredes habían tziurim, diseños también de querubim abrazados, en todas las paredes del santuario, del santo santuario. Y cuando los romanos entraron adentro, empezaron a reír y dijeron: mira, ese es el pueblo santo, mira lo que piensan dentro del santo santuario, esa es la santidad de ellos. O sea, un equívoco del otro lado. Moshe Rabbeinu no entendió porque estaba demasiado elevado, los romanos no entendieron porque estaban demasiado bajos. Y el punto cierto es, como Dios lo dijo para Moshe: Kabel, kiem javivim alay beyoter, así dice el Midrash, reciba de ellos, porque eso es lo que lo más quiero, son los bronces de las mujeres, de los espejos de las mujeres, y certificar el material para trabajar y para traer generaciones futuras de judíos para el pueblo de Israel. ¿No? Con eso terminamos la parashá de la semana. Esperamos, Bezrat Hashem, que tenemos la fuerza de santificar todo lo material, que es la fuerza del Shabbat también. Que Shabbat comemos, bebemos, y a pesar de eso sentimos una elevación espiritual muy grande, que vamos a santificar con la comida, con el gefilte fish, con el chule, en todas las comidas judaicas que tienen ustedes, y que tenemos para todos un Shabbat bueno, materialmente, espiritualmente. Shabbat Shalom para todos. Kol Tuv.